El manejo del riego, hoy en día no cabe duda que juega un rol muy importante en la rentabilidad de los cultivos. Sin embargo, pese a la importancia de esta práctica, las herramientas para poder generar un manejo adecuado de están lejanas de los usuarios principales, que son los agricultores, o desconocidas por estos mismos. Las preguntas de por qué ha sido así hasta el momento no son claras, pero en la práctica es que aquellos usuarios directos, que son los agricultores, no han tenido probablemente el acceso suficiente a la información de las nuevas formas de tomar decisiones informadas sobre cómo regar y así eventualmente aumentar su rentabilidad en los cultivos. Dos preguntas bases tenemos que responder cada vez que pensamos en riego: el cuándo y el cuánto regar. Hasta el momento, la gran mayoría de nuestros agricultores han tomado decisiones en base a la observación de calicatas, aquellos que pueden. Es una práctica que puede ayudarnos bastante en la toma de decisiones. Sin embargo, es una muestra cualitativa que no nos permite en la práctica tomar decisiones cuantitativas, es decir, decisiones que nos permitan ajustar mejor estas dos grandes preguntas del cuánto y cuándo regar. No son descartables de este tipo de prácticas cualitativas como la observación de calicatas. Sin embargo, dado en una dinámica en el tiempo donde la disponibilidad de agua cada vez es menor, tenemos que entrar ya de lleno a tener respuestas más concretas de cuánta agua en total debiésemos estar aplicando para no perder recursos. Hoy en día, las metodologías disponibles se pueden básicamente dividir en tres: metodologías asociadas a métodos climáticos, métodos asociados a monitoreo del suelo y métodos asociados a mediciones en plantas que nos pueden dar luces de la toma de decisiones del cuándo y el cuánto regar. Hoy nos queremos focalizar básicamente en los métodos climáticos, que son metodologías indirectas que nos permiten estimar a través de lo que es la demanda atmosférica por agua cuánto la planta es capaz de responder a esta demanda y así indirectamente estimar cuánta agua nosotros debemos surtirle a esta. El problema probablemente es un poco más complejo cuando queremos entender esta gran palabra que suena como demanda atmosférica. Probablemente una forma simple de explicarlo es que ustedes se imaginen la atmósfera donde estamos conviviendo actualmente como un gran envase que varía su volumen en función de la temperatura. El volumen del espacio varía, sin embargo, el volumen del agua dentro de este espacio no varía, se mantiene constante. Cuando la temperatura del ambiente varía de 1 a 2 grados, este envase o este volumen de este envase que vamos a llamar atmósfera empieza a aumentar. Sin embargo, el agua que está en él sigue siendo siempre la misma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Imaginemos esta dinámica de cambios de temperatura, donde aumenta el volumen de esta atmósfera al aumentar la temperatura, el volumen de agua dentro de este volumen sigue siendo el mismo, y al aumentar el volumen general, la atmósfera necesita llenar su envase de agua. ¿Y qué es lo que hace este volumen? Demandar y demandar agua. ¿Y de dónde la saca? Bueno, de cualquier agua disponible que tenga en esta atmósfera. Por ejemplo, agua del mar, agua de los lagos, agua de los ríos, agua disponible que esté libre en cualquier ambiente. Esa agua tiende a evaporarse y a ocupar este mayor volumen que va creciendo. ¿Okay? Si este volumen disminuye, por ejemplo, cuando yo disminuyo la temperatura y el volumen de agua sigue siendo el mismo dentro, ¿cierto? Lo que ocurre es que esta demanda en términos generales de la atmósfera comienza a disminuir hasta un punto que si la temperatura baja demasiado, tenemos saturación de este ambiente y se traduce en esta garuga o neblina que ustedes eventualmente ven. Entonces, durante un periodo completo tenemos esta dinámica en que la atmósfera va variando de tamaño y cuando este tamaño comienza a aumentar debido al aumento de la temperatura, este ambiente también comienza a demandar más agua, buscándolo de donde sea. ¿Qué hace la planta al respecto? Es capaz de regular esta demanda de la atmósfera. Probablemente la mejor seña cuando ustedes pueden ver esta demanda atmosférica es cuando simplemente en verano ustedes botan agua sobre un pavimento que esté muy caliente
y van a ver claramente cómo el agua comienza a evaporarse y a llenar este espacio o esta demanda atmosférica por esta agua. Sin embargo, si colocan una planta en la misma situación, ustedes no van a ser capaces de ver claramente este vapor o esta agua que se está evaporando. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la planta es un sistema que funciona como una bomba. Uno se puede imaginar probablemente la mejor relación, donde las raíces serían el chupador de la bomba que está inmersa en el suelo. La planta sería esta bomba que tiene en sus hojas una llave reguladora de descarga de esta bomba. Entonces, si nos imaginamos a la atmósfera encima de esta planta, demandando agua, exigiendo que esa agua, o llenar su espacio con agua, la planta dice, no, mira, ¿sabe qué? Esta agua no está libre y yo, a través de una llave imaginaria, voy a regular la salida de esta agua. O en el fondo la salida del agua desde el suelo, a través de las raíces, que pasa a través de la planta y se evapora a través de las hojas. ¿Cómo lo regulo? Básicamente por una estructura que está a nivel de las hojas, que llamamos estoma. Esta estructura se abre y se cierra, y al estar abierta permite que el agua fluya respondiendo a esta demanda atmosférica. Sin embargo, la planta es capaz de regular o cerrar estos estomas y evitar que esta demanda atmosférica tienda a secar la planta o dejarla sin agua. Entonces uno podría decir, bueno, la respuesta es clara, nosotros podríamos trabajar que la planta no se seque, cerrar o generar algún tipo de medio para que estos estomas se cierren y evitamos la pérdida de agua final. Pero tenemos un gran problema, que a grandes rasgos podríamos pensar que el estoma es parte de la gran fábrica productiva de la planta. Este estoma abierto permite, por un lado, que se transpire agua o que se evapore agua, que regula la temperatura de la planta completa, es decir, la planta al evaporar agua a través de su estoma y liberar esta agua evaporada, baja su temperatura interna y a la vez este estoma abierto permite la entrada de CO2 a su sistema interno que le permite finalmente producir fotosíntesis y eventualmente producir los azúcares que son parte del nivel productivo que tenemos el día de mañana. Por lo tanto, no es una herramienta y no es bueno que este estoma se cierre. Como productores nos interesa justamente que este estoma esté lo más abierto posible, que la planta pueda evaporar y transpirar lo más libremente posible, de manera que se regule su temperatura y a la vez permitir la entrada de CO2 a su sistema para realizar una fotosíntesis adecuada. ¿Cuál es nuestra pega entonces como agricultores? Tratar que esa respuesta de la planta sea la mejor posible, permitir que la planta entonces regule mejor su temperatura. ¿Cómo entonces hacemos que esto sea ideal? Bueno, a través del riego. ¿Qué nos interesa entonces? Que podamos establecer metodologías que puedan indirectamente, a través de esta demanda atmosférica de agua, poder entender o responder a ver cómo la planta responde a esa demanda. Y una forma bastante simple de poder hacerlo es el uso de instrumentos en los cuales nosotros podamos relacionar la evaporación libre del agua a lo que la planta haría. Es lo que nosotros llamamos las bandejas de evapotranspiración, la evaporación que ocurre del agua dentro de la bandeja a lo que la planta puede hacer. ¿Por qué esta bandeja se construye con medidas bastante precisas? Básicamente para que muchos de los parámetros de calibración de la bandeja se pueden asociar lo mejor posible a su realidad de instalación, de manera que los valores que ustedes midan reflejen lo mejor posible lo que la planta está haciendo. ¿Cómo estimamos este valor? La forma en que la demanda atmosférica va a ejercer su rol sobre esta bandeja va a ser evaporando agua, ¿cierto? O sea, lo más probable es que si yo tengo días de mayor temperatura, esta demanda atmosférica va a ser mayor y si yo tengo una superficie dentro de una bandeja libre de agua, lo que va a ocurrir es que parte de esa agua se va a evaporar de esa bandeja. A través de esta metodología es diariamente estimar la evaporación de esa bandeja y llevar un catastro de cuánta agua se va evaporando. ¿Cómo relaciono ese valor de evaporación de la bandeja a la evaporación de referencia, a una evaporación que sea representativa de un cultivo? Es multiplicando el valor medido de la evaporación de bandeja por una constante
que llamaremos constante de bandeja. Es una constante tabulada que nos permite relacionar ciertos valores que están asociados a la demanda atmosférica en términos de su humedad relativa y en términos también de la velocidad del viento cercano y la superficie donde esta bandeja sea instalada, para transformar este valor de bandeja a un valor que llamaremos evapotranspiración de referencia. El valor que ustedes obtienen de esa multiplicación de la evaporación de bandeja medida por la constante de bandeja les da el valor de referencia asociado a una pradera bien regada de 12 centímetros de alto. Es decir, cada vez que ustedes ponderen su valor de evaporación de bandeja, ese valor de demanda atmosférica expresado en evaporación, a un valor asociado a un cultivo, que en este caso es una pradera, con características bien particulares, que es bien regada y tiene una altura de 12 centímetros de alto. Ahora, la pregunta que viene más o menos simple, es ¿qué tiene que ver una pradera muchas veces con lo que pasa con mi realidad del cultivo? Bueno, el primer paso lo tenemos que dar. Tenemos que ver cómo transformamos este valor a un valor de planta. El primer paso lo dimos, ocupando este valor de bandeja para transformarlo en la evapotranspiración potencial. El segundo paso es multiplicar este valor de evapotranspiración de referencia nuevamente por una nueva constante, que llamaremos constante de cultivo. Transforma el valor de referencia más representativo al cultivo que ustedes están haciendo. No les cabe duda, me imagino que ustedes tienen bastante claro, que si están bajo un huerto frutal, las etapas o las demandas de ese huerto por agua van a ir variando según su época de crecimiento durante la temporada. Por lo tanto, las cantidades de agua a aplicar tienen que ser distintas. El nuevo valor que pondera el valor de referencia lo llamaremos constante de cultivo, multiplica este valor de referencia y transforma este valor referencial a un valor al cultivo que están trabajando. Este valor K sub C, varía del periodo de crecimiento de cada cultivo y va usualmente, en el caso de los frutales, partiendo de un valor bajo hasta llegar a un pic en las épocas de mayor desarrollo del cultivo para nuevamente bajar la época asociada a la cosecha. Cada cultivo o cada frutal con el cual ustedes trabajen va a tener o tiene un K sub C característico para esa especie. A modo de resumen, nunca olviden que hay una relación directa entre lo que la atmósfera les pide agua a cómo la planta responde a esa demanda. Nuestro objetivo como agricultores es que ojalá nuestro cultivo pueda responder de la mejor manera a esa demanda atmosférica. Mientras mejor sea nuestra respuesta como cultivo, más posibilidades o más probabilidades tengo formalmente de obtener mejores rendimientos porque esta máquina productiva está operando. ¿Qué relación no puedo olvidar nunca? Que mientras aumente la temperatura, la demanda atmosférica tiene que ir aumentando y si esa demanda atmosférica aumenta, la demanda de nuestros cultivos por agua tiene que aumentar. Por lo tanto, la relación directa es que lo más probable es que nuestras frecuencias de riego tengan que aumentar. ¿Qué hacen las metodologías climáticas que estamos conversando ahora? Es correlacionar esta demanda atmosférica a una respuesta de planta. ¿Qué metodología estamos tratando de hablar hoy día? La metodología de la bandeja de evapotranspiración, en la cual ustedes pueden medir la evaporación diaria que ocurre en la bandeja y relacionar este valor a través de dos constantes de uso. Uno, la constante de bandeja, multiplicando la constante de bandeja por la evaporación de bandeja para llegar a un valor intermedio, que es la evapotranspiración referencial, que se refiere, como mencionábamos anteriormente, a una pradera, para después transformar ese valor multiplicándolo por una K de cultivo, una constante de cultivo que relaciona al cultivo en sus distintas etapas de fenología, para llegar a un valor de evapotranspiración de cultivo final. Ese valor de evapotranspiración de cultivo es el valor que ustedes debiesen reponer de agua al suelo cada vez que piensen en un nuevo riego. Esta es una técnica simple que probablemente suena un poco compleja en un comienzo, pero si comienzan a practicarla se van a dar cuenta que es bastante fácil su uso y les va a permitir a tomar a partir de ahora decisiones más allá de tocar el suelo y decir hoy necesita agua, sino que decisiones más asociadas a un número que les permitan
manejar mejor su recurso y eventualmente tener mejores cultivos. Gracias.